Muy buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy vamos a ver SVG, Scalable Vector Graphics o gráficos escalables en formato vectorial en español. Este es un formato utilizado para definir imágenes mediante texto. SVG se puede incluir en cualquier documento HTML, pero en realidad no es HTML, SVG está basado en XML. Lo primero que debemos hacer para empezar a dibujar en SVG es crear el lienzo. Para ello utilizaremos las etiquetas de apertura, SVG y de cierre. Y dentro de ellas crearemos nuestros dibujos. Hay que especificar un tamaño del lienzo. Esto lo haremos aquí en la etiqueta SVG con los atributos width y height. Width 500, por ejemplo. Y height otros 500 para dibujar un lienzo cuadrado. Si dejamos estos números sin especificar, lo que son en realidad estos 500 son píxeles. Esto por defecto. Pero también tenemos otras medidas como centímetros, milímetros, pulgadas, etc. Este lienzo es transparente, por eso no se ve aquí en el navegador. Pero en realidad está ocupando aproximadamente el cuadrado que ves en pantalla. Empecemos dibujando algo. Por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado. Se puede hacer con la misma etiqueta. La etiqueta rect. Y a esta etiqueta le damos un cierre con una barra y el símbolo mayor que. ¿Por qué se cierra a sí misma esta etiqueta? Esto es por lo que te he dicho de que SVG está basado en XML. Y ahora fíjate en las coordenadas X e Y de la pantalla. Lo primero que debemos hacer para posicionar este rectángulo es utilizar estas coordenadas. Por lo tanto, si queremos que aparezca lo más ajustado al borde, a esta esquina, pondremos la X, que es el horizontal de aquí, a 0, y la Y, que es lo de arriba a abajo, a 0 también. Ahora lo verás más claro. Bien, con esto ya tenemos el rectángulo posicionado. Ahora tenemos que especificarle un tamaño de ancho y de alto. Yo voy a hacer que se ajuste al ancho y alto del lienzo. Por lo tanto, le pongo un width y un height igual. Y aquí tenemos el cuadrado. En este caso es un cuadrado porque 500 por 500 hace un cuadrado. En color negro. Si queremos hacer un rectángulo, podríamos disminuir, por ejemplo, este tamaño de aquí. Lo pongo a 200 y ya me queda un rectángulo. Si nos pasamos del tamaño del lienzo, es decir, pongo, por ejemplo, un ancho de más de 500, pongo un 600, se va a ver exactamente igual. ¿Por qué? Porque se está saliendo esos 100 píxeles de aquí fuera del lienzo. Y por lo tanto es como si no existiesen, no se muestran. Así que vamos a dejar correctamente los tamaños a 500. Y por supuesto puede ser más pequeño que el lienzo. Y este de aquí es el margen que deja a 0 por defecto el navegador. Por defecto, si no especificamos un color a las formas geométricas, se van a quedar en color negro. Para hacerlo podemos poner el atributo fill y ponemos un color HTML, por ejemplo. Y cambia de color sin ningún problema. Bien, si no queremos que aparezca el borde, podemos ir moviéndolo. Por ejemplo, quiero mover este cuadrado, casi cuadrado, es medio rectángulo, medio cuadrado, pues quiero moverlo 100 píxeles de la X hacia la derecha. Pues así dejamos un espacio de 100 píxeles. ¿Que quiero hacerlo de arriba abajo? Pues a la Y. Por ejemplo, 50. Y vamos moviendo los dibujos por el lienzo. Hay otras formas de trabajar con SVG, por ejemplo esta de aquí, utilizando CSS. Aquí estoy especificando el estilo CSS y dentro le pongo el atributo fill con el color. Y el resultado es el mismo. Puesto que estamos en HTML, como te he dicho varias veces, vamos a continuar con HTML. Y aquí tenemos dos atributos nuevos, stroke y stroke width. El stroke se escribe para ponerle un borde y el stroke width para el ancho del mismo.
Aquí, Stroke Black, he seleccionado un borde negro de 3 píxeles de ancho. Como te expliqué en capítulos anteriores, los colores HTML como green, blue, black, etc. están muy limitados, hay pocos. Y si solo utilizamos esto para maquetar una página web, nos va a quedar una porquería de colores, una paleta horrible. No te preocupes por esto, porque podemos utilizar los colores de los otros sistemas que te enseñé en capítulos anteriores, los RGB, hexadecimales, etc. Veamos un ejemplo. Bien, pues aquí tenemos un field para especificar el color y aquí le estoy diciendo que el color es en formato RGBA. El A recuerda que era para el alfa, para la transparencia. Y si lo miramos, funciona de la misma forma y aquí con el color que le he especificado, que es este amarillo. Bien, pongámosle a este rectángulo un 50% de transparencia. Pues aquí, por si no lo recuerdas, 0,5 y se nos queda transparente. Fíjate cómo el amarillo se mezcla con el color de fondo rojo. Este borde está 100% opaco. Podemos añadir una medida de opacidad sobre el conjunto de borde y relleno, es decir, este borde negro de aquí y el relleno, y hacer no solo el borde transparente, sino que utilizándolo en conjunto con el atributo alfa de aquí, podemos ir haciendo un montón de combinaciones diferentes de transparencias. Quédate con esta opacidad o esta transparencia de aquí, llámalo como quieras. Y aquí utilizamos el atributo opacity y le añadimos el número, el nivel de opacidad. En este caso quiero que sea de un 50%, pues 0,5. Y se transparenta ligeramente más el relleno y vemos que el borde también ha quedado transparente. Se pueden hacer cosas realmente útiles, hasta incluso crear páginas web completas con estos gráficos. Como puedes ver, he añadido aquí un rectángulo más y lo he superpuesto transparentando en un 30% o dejado en un 70% opaco, como prefieras. Aquí tenemos el nivel de transparencia, el 0,7 que ves aquí. Bien, ¿cómo seleccionamos las capas? Si has trabajado con algún programa como Photoshop, sabrás que va por capas, que hay una imagen encima de otra. Pues es muy sencillo. La que va escrita más arriba en el documento, la primera, es la que irá debajo. Y a medida que vayamos escribiendo formas, se irán poniendo por encima. Con lo cual podemos hacer unos niveles de capas muy sofisticados con SVG. Podemos añadir también los atributos RX, RY, para añadir un redondeado al cuadrado rectángulo que creemos. Le voy a poner 20 píxeles y 20 más aquí. Y el resultado es esta maravilla de rectángulo redondeado sin CSS. Para el siguiente ejemplo he creado una serie de transparencias, 5 círculos iguales, cada uno con un nivel diferente. 100% opaco, 0,75, 0,5, 25 hasta 0,10. El resultado es esto de aquí. Y para especificar estos círculos tienes que hacerlo con esta etiqueta de aquí, circle. Con esto especificamos la posición de la X, 200 píxeles para el primer círculo, y 50 de arriba abajo para el segundo círculo. Pero también hay que tener en cuenta que el radio es 40. Aquí especificamos el tamaño en radio del círculo. Y después podemos poner los colores. La mayoría de atributos los podemos utilizar con las diferentes formas. Así que ves haciendo pruebas porque puedes hacer un montón de combinaciones. Si quieres añadir un borde al círculo, lo puedes hacer bien igual como hacíamos con el rectángulo, añadiendo un stroke y le puedes añadir también el ancho del borde. Y aquí lo tenemos. Aquí se ve diferente porque está superpuesto este círculo semitransparente. Y finalmente tenemos la etiqueta ellipse. Hay muchas más formas, pero voy a dejarlo aquí para que no se alargue más el capítulo, con la cual podemos hacer formas elípticas. Y además, no solo elípticas. Si ponemos los tamaños iguales, por ejemplo 60 y 60, nos va a quedar un círculo.
Tenemos muchísimas más posibilidades y formas con SVG y la verdad es que dan para un curso entero. Si os interesa aprender en un nuevo curso dedicado a SVG, para saber utilizar más a fondo todo esto, decidme en los comentarios que lo queréis y si sois unos cuantos lo empezaré junto con el de CSS. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, que lo apoyéis con un like para que suba más HTML. Y si te quedaron dudas, por supuesto, déjame un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo.